gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos da de poder estudiar otra porción más de la palabra de Dios. Once again, we would like to give our Heavenly Father thanks for the opportunity that He bestows upon us to be able to study another portion of God's Word. Para todos ustedes que nos están sintonizando en esta ocasión por medio de las redes sociales, agradecemos su presencia. For those of you who are viewing us through means of social media, we appreciate your presence through this technology. Si acaso apenas nos está sintonizando, le ruego que por favor vayan a nuestro canal de YouTube para que puedan ver y estudiar la clase que estuvimos estudiando hoy en esta mañana en nuestra primera hora. If you were at this time coming together to view us through the means of social media and you missed on our Bible class, I encourage you to go to our YouTube channel and to be able to see that lesson in its totality and be able to gather the knowledge that the Word of God gives us in that particular time. Pero nuevamente, bienvenidos. However, welcome to this morning's lesson. Para todos nosotros quienes estamos aquí en esta mañana, hermanos, for all of you who are here this morning, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. We appreciate your presence. Si usted está entre nosotros y nos está visitando, agradecemos la visita suya y si acaso le podemos ayudar en cualquier manera posible, espiritualmente hablando, estamos listos para hacerlo. If you're visiting with us this morning, we appreciate your presence. And if we can be of any help in any spiritual matter in your life, we're willing to do so. Si acaso usted ya conoce qué es lo que tiene que hacer para entrar en Cristo Jesús y qué es lo que tiene que hacer para ser trasladado por Dios de este mundo presente a la iglesia de Dios, como dice la palabra del Señor, le invitamos para que lo haga lo más pronto posible. If you know at this time what it takes to be in Christ Jesus, and if you're ready to do so, to be able to be translated from this world into the church of Christ, as the Bible speaks of, we're ready to help you. Esta mañana, this morning, we're going to study Ephesians chapter 5 and verse 1. It is a passage that has to deal with the Apostle Paul speaking to the brothers at Galatia. Esta mañana vamos a estudiar Gálatas capítulo 5 y versículo 1. Y en este pasaje vemos nosotros en donde el apóstol Pablo lo está escribiendo a las congregaciones de Galacia, en cual el apóstol Pablo les escribe de la siguiente manera: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. In Galatians chapter 5 verse 1, we notice that the Apostle Paul writes to the brethren there in Galatia, Stand fast therefore in the liberty by which Christ has made you free, has made us free, and do not be entangled again with the yoke of bondage. Que el Señor bendiga su palabra. May God bless His holy word. Vamos a Dios en oración. Let us pray. Eterno Padre, en esta mañana le damos gracias nuevamente por la oportunidad de estudiar otra porción de su palabra. Y le rogamos pues, Eterno Padre, que usted esté con cada uno de nosotros que vamos a estar estudiando. Gracias, Eterno Padre, de parte de este servidor suyo, por el privilegio que me da de poder presentar su palabra. Le ruego pues, Eterno Padre, que me traiga a mi mente aquellas cosas las cuales he meditado, he estudiado, Eterno Dios, para poder desarrollar un concepto completo de este versículo. Que con mis hermanos que habrán de escuchar, para que no exista ninguna confusión en la mente de ellos, sino que ellos también, Eterno Padre, junto con este servidor suyo, podamos llegar a un pleno entendimiento del pasaje. Heavenly Father, we are so appreciative of the time that you allow for all of us to once again study your word. And in doing so, Father, I ask first and foremost that you be with thy servant.
appreciate the privilege, the confidence, Father, of this congregation that has given me to be able to stand before them and before you, Father. Be able to expound the word, your word, Father. And I ask that you will help me with my recollection of those things that you have put in my mind as I study and meditated concerning this passage that was just read, Father. I ask that you will be with those that are present, Father. Yet in a like manner, they will be able to understand those things that you communicated to me, Father. And that all of us can come to a clear understanding of the passage. It is through your Son, Jesus Christ, that we pray these things. Es por medio de Jesucristo que oramos todas estas cosas. Amén. Amén. El apóstol Pablo le escribe a las congregaciones que se encontraban en la región de Galacia. The apostle Paul speaks to the churches that find themselves in the region of Galatia. Cuando nosotros leemos el pasaje de Gálatas capítulo 5, versículo 1, as we read Galatians chapter 5 and verse 1, quiero que por favor notemos tres palabras importantes de este texto. I want you to first of all make notice of the three important words that I would like to study with you this morning. Primeramente, contexto. Segundo, libertad. Y tercero, firmeza. The three important words that I would like for you to concentrate this morning concerning the text are as following. Number one, context. Number two, liberty. And number three, firmness or steadfastness. Porque estas tres cosas son las cuales el versículo nos está mencionando a cada uno de nosotros. Because these three important things or things that the verse is making reference to all of us. Cuando empezamos con el contexto, when we first start off with the context, tenemos que entender que el apóstol Pablo fue un servidor de Dios, una persona que en un tiempo se encontraba envuelto en la religión del fariseísmo. When we talk about the apostle Paul, you need to understand that the apostle Paul at one time was involved in the false religion of the Pharisees. Pero Dios se le apareció y le llamó para que fuera parte del cristianismo. But the Lord appeared to him and invited him to be part of Christianity. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 9. We can see this and read this in Acts chapter 9. Y miramos nosotros que al apóstol Pablo en ese momento se le da una misión. And we notice there that when the Lord appears to the apostle Paul, he gives him a mission. Esta misión se puede ver en Hechos capítulo 9, versículo 15. This mission can be noticed in Acts chapter 9 and verse 15. Así que cuando Bernabé le llama para que le ayudara con la congregación en Antioquía, miramos nosotros que allí en la congregación de Antioquía, el Espíritu Santo se les aparece a los dirigentes de la congregación para que ellos vengan a apartar a Bernabé y al apóstol Pablo para que se pudiese desarrollar la misión que Dios le había dado a ellos. So whenever we notice the apostle Paul, that Barnabas invites him from Tarsus to be able to reunite with him in the city of Antioch, because it was there that Barnabas needed Paul's help. And we notice there that in that congregation, the Holy Spirit appears to the leaders of the church in Antioch, and he makes them aware that they were to separate Barnabas and Paul to be able to fulfill that which God had put upon them in Acts chapter 9 and verse 15. Miramos nosotros que en Hechos capítulo 13 y versículo 1, así lo demuestra la palabra del Señor. We notice this, that in Acts chapter 13 and verse 1, this is where we see the following statement. Now in the church that was in Antioch, there were certain prophets and teachers, Barnabas, Simon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, and who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul, as they ministered to the Lord and fasted. Notice this, the Holy Spirit said, now separate to me Barnabas and Saul for the work to
to which I have called them. Considere pues lo que dice en Hechos capítulo 13 y versículo 1 concerniente a lo que acabamos de decir. Dice la palabra del Señor lo siguiente, especialmente el versículo 2, para no leer el versículo 1. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y la obra a la cual él, es decir, Dios, que es el Espíritu Santo, los había llamado, fue para que ellos fueran a predicar en la región de Galacia. Esto lo podemos ver en los capítulos 13 y capítulos 14. And the work that they had been called to do was to go and to evangelize the region of Galatia. If you read Acts chapter 13 and Acts chapter 14, you're going to see this. Pero miramos nosotros que mientras que el apóstol Pablo y Bernabé estaban haciendo la obra del Señor, unos judíos que tenían una falsa enseñanza de la palabra del Señor, les estaban siguiendo y estaban destruyendo la obra que Bernabé y Pablo estaban edificando. But we notice that while the Apostle Paul and Barnabas were preaching the good news of our Lord, but there was a group of Jewish people from Jerusalem that had a false teaching concerning the Word of God. And therefore these Jewish people were following Barnabas and the Apostle Paul to destroy the good work that they were doing in that region. Considere conmigo lo que dice Hechos capítulo 14, versículo 19. Consider with me Acts chapter 14 and verse 9. And notice what the Word of God says at this particular time. Hechos capítulo 14 y versículo 19. Dice la palabra del Señor. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Once again, Acts chapter 14 and verse 19, it reads the following. Then Jews from Antioch and Iconium came there, and having persuaded the multitude, they stoned Paul and dragged him out of the city, supposing him to be dead. Estos judíos son los que habla Hechos capítulo 15 y versículo 1. These Jewish people is what Acts chapter 15 and verse 1 speaks of. Considere lo que dice, consider what it says. And certain men came down from Judea and taught the brethren, unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved. Considere lo que dice Hechos capítulo 15 versículo 1. Dice así. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvo. Entonces miramos nosotros que a consecuencia de esto, varias personas que se convirtieron al Señor, a consecuencia de no establecerse firme en la libertad en la cual ellos habían sido llamados, vinieron a fracasar en su vida. Es decir, se vinieron a desligar de Cristo Jesús. Esto lo menciona Gálatas capítulo 5 y versículo 4. En Gálatas capítulo 5 y versículo 4 dice la palabra del Señor lo siguiente. Gálatas capítulo 5 versículo 4 dice así. De Cristo, este es el apóstol Pablo hablándole a algunos hermanos que eran miembros de las congregaciones en Galacia. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Notice what Galatians chapter 5 and verse 4 make reference to. And you have become estranged from Christ, you who attempt to be justified by law, you have fallen from grace. Por eso es que el apóstol Pablo escribe en Gálatas capítulo 3 y versículo 1 lo siguiente. That's why the apostle Paul writes the following, Galatians chapter 3 and verse 1. O foolish Galatians, who has bewitched you that you should not obey the truth?
before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified. Por eso miramos nosotros que en Gálatas capítulo 3 y versículo 1, el apóstol Pablo escribe: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como justificado? Entonces ya miramos el contexto. Now we see a clear picture of the context. El apóstol Pablo y Bernabé fueron a evangelizar la región de Galacia. Varias personas se convirtieron al cristianismo. Un total que vinieron a componer 5 congregaciones, se establecieron 5 congregaciones. Pero entre estas 5 congregaciones, algunos hermanos se desligaron de Cristo. Y por lo tanto el apóstol Pablo les amonesta en el versículo 1 de Gálatas capítulo 5 que permanezcan firmes en la libertad. So therefore, as we come to the conclusion of our context, we notice that the Apostle Paul and Barnabas preached the good news. People were converted to Christ. Nonetheless, these people that were converted to Christ, which makes up 5 distinct congregations, were people that did not remain steadfast in that liberty of Galatians chapter 5 and verse 1 speaks of. These people were deviated from the real purpose. And therefore, the Apostle Paul writes to them in Galatians chapter 5 and verse 1, remain steadfast in the liberty in which you were called. Segundo, tenemos que interpretar la palabra libertad, porque cuando leemos la palabra libertad, se nos puede referir a la libertad de diferentes cosas. Pero aquí en el contexto nos está hablando de una libertad espiritual. We first of all have to interpret the word liberty within the context. Because whenever we mention the word liberty, it can make reference to a lot of things. In other words, people were liberated from different situations. It might be that people thought that they were liberated from affliction. It might be that people would think that they were liberated from poorness, and on goes the list. But this liberty of which Paul is speaking of is spiritual. La libertad de la cual habla el versículo 1, como vuelvo a repetir, se puede referir a muchas cosas. Muchos quizás piensen que una liberación de las aflicciones de la vida, una libertad de la pobreza, etc. Va la lista. Pero lo que Pablo aquí está enfatizando es una libertad espiritual, una libertad del pecado. Y para mejor entender esto, hermanos, tenemos que ir a las Escrituras para mirar que el ser humano, si acaso no está en Cristo Jesús, es un esclavo de Satanás, porque está en el pecado. And in order for us to be able to understand the spirituality of the word liberty, we need to understand that the human being is a slave of Satan because of sin. Por eso la Biblia nos dice a nosotros en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 lo siguiente. That's why 1 Peter chapter 5 and verse 8 speaks the following. Dice, sed sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Notice what 1 Peter chapter 5 and verse 8 makes reference to. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Now, Satan is not looking for those that are not in Christ Jesus. Satan is not looking for those that are in him. Satan is going after those that are in Christ Jesus, those that have been liberated. Porque la palabra del Señor nos enseña a nosotros que el diablo no anda detrás de aquellos que están en Cristo Jesús, sino tras aquellos que están en Satanás mismo. Hay un versículo que nos declara muy bien este concepto,
there's a verse that relates to us this concept very clearly. Se encuentra en Hebreos capítulo 2 y versículo 14. It is found in Hebrews chapter 2 and verse 14. And notice what the Word of God says. Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had power of death, that is, the devil, and release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Este pasaje de Hebreos capítulo 2 y versículo 14 lee de la siguiente manera. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos, o estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El ser humano muere espiritualmente. A consecuencia del pecado, Romanos 6:23, muere el ser humano. Y por lo tanto, cuando llega a ese punto en su vida, está sujeto a servidumbre. Es decir, se convierte en un esclavo de Satanás. Humans that are in sin, they are spiritually dead, according to Romans chapter 6 and verse 23. And because they're spiritually dead, they are subject to bondage. They find themselves in slavery. They're slaves of Satan. And what better verse that can explain that? ¿Y cuál versículo mucho más mejor que puede explicar esto que 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 26? What better verse to explain this than 2 Timothy chapter 2 and verse 26? Note lo que dice 2 Timoteo 2:26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Está hablando del pecador. El pecador está en lazos del diablo y está en esclavitud, servidumbre a voluntad del diablo. 2 Timothy chapter 2 and verse 26. Notice what the Word of God makes reference to. 2 Timothy chapter 2 and verse 26. And that they may come to their senses and escape the snare of the devil, having been taken captive by him to do his will. Notice, people that find themselves in sin are in the snare of the devil, and they are captives of him to do his, Satan's will. So therefore, miramos nosotros entonces que el ser humano se encuentra en esclavitud. Aquel que está sin Cristo Jesús se encuentra en esclavitud y es siervo del diablo y hace la voluntad del diablo. Y miramos nosotros que toda persona que se encuentra en esta postura en su vida necesita que ser puesto en libertad. Therefore, we notice that every human being that finds himself in this posture, in this situation, needs to be liberated from that. Y el único que puede dar libertad a la persona de esa situación es Cristo Jesús. And the only one that can liberate a person from that situation is Christ Jesus. Note lo que dice Romanos capítulo 3 y versículo 23 en adelante. Romanos capítulo 3 y versículo 23 en adelante dice de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, noten aquí, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El pecador es justificado gratuitamente. Es un regalo de Dios que se le da al pecador que quiera ser puesto en libertad de esa situación.
Y Cristo Jesús es el único que lo puede llevar a ese punto. Versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Notice Romans chapter 3 and verse 23. And notice what it says, for all have sinned and have fallen short of the glory of God, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Notice, the only person that can liberate a person that is found in slavery because of his sins is Jesus Christ. Jesus Christ is the redemption, and therefore it is a free gift from God. He sent his beloved Son to this world in order for anyone that comes into Christ will have liberation in his life. Y esto fue lo que pasó con los hermanos en Galacia. And this is what happened with the brothers there in Galatia. En Gálatas capítulo 3 y versículo 26, note lo que dice la palabra del Señor. In Galatians chapter 3 and verse 26 and following, notice what the Word of God says. He is talking now, Paul, to the people that are members of the churches in Galatia. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. Vuelvo a repetir, en Gálatas capítulo 3 y versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pablo le dice a los hermanos en Galacia, ustedes son libertados de la situación en la cual se encontraban antes, gracias a Cristo Jesús. Pero alguien ha venido y les ha enseñado algo diferente que los ha vuelto, los ha regresado a esa misma esclavitud que antes tenían. Paul tells the brothers there in Galatia, you have been liberated from that situation, from that slavery that you were one time. But now you have returned to that same slavery because you have listened to false teachers, false brethren, teach you a different doctrine. And that's why the Apostle Paul makes it necessary and clear to make them aware that the only way that they needed to maintain their life was to be steadfast. Y por eso el apóstol Pablo le dice que la única manera en cómo ellos deberían de mantenerse libres en su vida era de permanecer firmes en lo que habían creído. Y esa es la tercera palabra, la firmeza. Aquí el apóstol Pablo usa esa palabra y simplemente, según los lexicógrafos, nos van a entender que quiere decir mantenerse en pie. No importa lo que venga en nuestra vida, nosotros entendemos y sabemos qué es lo que hemos creído. Hemos creído en la verdad y por lo tanto esa verdad debe de permanecer en nuestra vida constantemente. Debemos de permanecer en pie, no importa lo que venga. That's why we need to understand that we need to remain steadfast because we know in what we have believed. We have believed in the truth. The truth has been taught to us, and we know in whom we have believed. We know in what God put us in. We know in what we stand for. And there's nothing in this world that is going to sway us, that is going to move us. We need to stand firm in our feet in that belief that we have believed in. That's what the Apostle Paul is making reference to at that particular time to the members there. And that's the lesson that you and I have to understand, that we need to remain faithful in Christ, in the liberty that we have received from Jesus Christ. Because it's so easy to be swayed from this liberty.
Remember, Satan doesn't give up. He will never give up. If someone knows who you are, if someone knows your weaknesses, if someone knows every corner of your life, it is Satan. You know why? Because you at one time, I at one time belonged to him. And he knows everything. He will use every trick in the book, every method in the book to make you fall and to make you come apart from Jesus Christ. I want you to read with me a verse that is found in Ephesians chapter 6 and verse 11. And notice what it says. Ephesians chapter 6 is verse 11. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. It's a very simple passage, but I call your attention to the word wiles. It is a very particular Greek word, and it is the word that makes reference to method. And what Paul is saying here is the following. Be able to stand against the methodical process of Satan that he will use against you to bring you down. In 2 Corinthians chapter 2 and verse 11, it talks about the schemes of Satan. And we'll talk a little bit more about that. Pero miramos nosotros, hermanos, entonces que personas que hemos sido liberados de la esclavitud de Satanás, tenemos que mantenernos firmes en lo que hemos creído, en la verdad que se nos ha predicado, que se nos ha enseñado. Si una persona nos conoce mejor, es Satanás. Satanás conoce sus debilidades. Satanás conoce sus concupiscencias. Satanás conoce sus debilidades. Y él nunca se habrá de rendir para ponernos delante de nosotros cosas que nos vengan a tentar para que volvamos a regresar a la esclavitud en la cual estábamos antes. Eso lo viene a demostrar Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Y por eso nosotros necesitamos que entender eso. Un versículo que quiero que lean conmigo es en Efesios capítulo 6 y versículo 11. Ya lo leímos en inglés, pero ahora lo quiero en español. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podéis estar firmes, ahí está la palabra de vuelta, contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanzas es una palabra griega que se usa aquí, que se refiere a un proceso metodológico, es decir, diferentes maneras en cómo Satanás va a tratar para destruirnos. Hay otro pasaje en 2 Corintios capítulo 2 y versículo 11 que dice, no debemos de ignorar las maquinaciones de Satanás. Esa palabra maquinaciones quiere decir la entrada en cómo Satanás entra en nuestra vida, y es mental. La palabra maquinaciones se refiere a un proceso mental. Solo que la meta de Satanás es entrar a nuestra mente para destruir cualquier concepto que tengamos de Cristo y llevarnos a prisión, a esclavitud de Satanás. Y eso Pablo lo escribe en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5. Solo que entonces, el punto es que Pablo le está diciendo a los hermanos en la región de Galacia, manténganse de pie y no dejen que nada los mueva de esa postura. Entonces, al terminar este concepto de Gálatas capítulo 5, versículo 1, déjenme hacer algunas preguntas. Si usted nos está visitando en esta mañana, ¿es esclavo de Satanás?
If you're visiting this morning with us, are you a slave of Jesus Christ? If you pay attention to all the verses that were read this morning, then the answer is yes. You're a slave of, you're a slave of Satan. I said Jesus Christ. Doesn't matter on the mouth. You're a slave of Satan. If you're not in Christ Jesus, you're a slave of Satan. And it is not I who said that, it is the Bible that has mentioned this. If you were taking notes, read again those verses. And let those verses sink deeply into your mind. So the question this morning, are you a slave of Satan? And the answer is yes. Not because I say so, not because I believe so, but it is because that's what the Bible says. And in order for you to be able to be liberated from that situation, you need to come to Jesus Christ. Because Jesus Christ is the only one that can save you from that situation. He's the only one. And the only one that you can come to, and the only way you can come to Jesus Christ is by being submerged in his death. Romans chapter 6. You're submerged in watery baptism, and you're risen into a new person. That's what the Bible teaches. You become a new creature, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. And from there on, you have to remain steadfast in the liberty that you have been given through the blood of Jesus Christ. Segundo, ¿has sido libertado de la esclavitud de Satanás? Y ahora me estoy refiriendo a los miembros de la iglesia. Me estoy hablando a mí mismo. Si yo he sido puesto en libertad de la situación de esclavitud, entonces, ¿cómo me he mantenido firme en esa libertad? ¿O hemos usado la libertad que hemos obtenido de Cristo Jesús como ocasión para darle satisfacción a los afanes, a las riquezas y a los placeres de esta vida? Es lo que Pablo le dice en Gálatas capítulo 5 y versículo 13 a los hermanos en Galacia. Y quiero este pasaje porque es importante. Gálatas 5:13 dice así la palabra del Señor. Gálatas 5:13 dice la palabra del Señor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no la uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Y en ocasiones, esta libertad que tenemos en Cristo Jesús, la usamos para pecar. Como quiera, al rato me arrepiento. O Dios sabe más perdonar Dios. Dios sabe quién soy yo. Debemos de mantenernos firmes en la libertad en la cual hemos sido llamados. Por lo que, amigo, amiga, friends, what is your answer? Hermanos, ¿cuál es tu respuesta en esta mañana? Solamente usted puede contestar estas preguntas que he hecho. Y espero que las conteste bien. Veamos a tiempo para que mediten esto. Mientras nos ponemos de pie, nos damos un canto en mi corazón.